Dios le bendiga en este hermoso día a los amigos, hermanos y familiares. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, pero además bastante controversial, pero que no deja de tener su importancia en una sociedad con tantas opiniones a favor y en contra, y es el tema de la homosexualidad. Vamos a hablar sobre la homosexualidad. En este día, vayan buscando en su Biblia, todo aquel que tenga Biblia, porque aquí vamos a hablar con la Biblia. Vamos a hablar sobre la homosexualidad. Y el tema es: ¿el ser humano nace homosexual o se hace homosexual? Es decir, ¿qué es lo que hace que un ser humano de buena primera tú lo ves bien, normal, y de buena primera comienza a tener características diferentes a normal, a un hombre normal? Esto es aprobado por Dios, la homosexualidad. Vamos a hablar de todo esto en este día. ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen la sociedad? Porque es un tema, podemos decir, ahora mismo la homosexualidad está cogiendo mucho espacio en la sociedad, y vamos a analizarlo desde varios ángulos, y por eso le pido que cojan su Biblia en la mano para que lo analicemos. Aquí en la Biblia lo podemos encontrar en Génesis 1:26, en Levítico 1:22, también Levítico 20:13, segunda de Samuel 1:26, eso es cuando se habla del Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento podemos encontrarlo en Romanos 1:26, 27, y en Primera de Corintios 6:9, 6:10. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra en Génesis 1:26, 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra lo creó. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra lo creó. ¿Qué dicen los científicos sobre este tema? Los científicos investigan todo lo que es el ser humano, la naturaleza, y ellos dan una comprobación científica de lo que investigan, ¿verdad? Ellos tienen un padecer en base a una comprobación. Ellos no te hablan nada que no han comprobado científicamente. No lo dan como bueno y válido. Si algo que ellos investigan no es comprobado con hechos reales, con pruebas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de la homosexualidad? ¿Qué dice el dueño de los cielos y de la tierra sobre la homosexualidad? En la antigüedad, desde tiempos antiquísimos, desde tiempos remotos, se habla de la homosexualidad. La homosexualidad no es un tema de ahora, del tapete, que la gente se quiere volver loco con esta actividad de homosexual, de los homosexuales. Los homosexuales hay tres clases, podemos decir. Está el homosexual
el homosexual que cuando se cambia no busca más, sino que le gusta el mismo sexo, el homosexual. Pero también está el bisexual. El bisexual es aquel que, teniendo su pareja, gustándole el sexo contrario, le gusta también su mismo sexo. Por eso le dicen bisexual, porque vienen de dos. Tanto le gusta a la pareja, la mujer, pero también le gusta el hombre. Pero también tenemos las mujeres que también tiene el nombre de lesbiana. Las mujeres se hacen lesbianas también, al igual que los hombres se hacen homosexual. Al hablar de este tema, yo quiero enfatizar algo muy importante. Yo no soy de las personas que estoy en contra de todo aquel que practique cualquier tipo de pecado, sea brujería, sea hechicería, sea idolatría, sea la homosexualidad, es el tema que estamos tratando hoy. No, yo no estoy en contra de nada de eso. Yo lo que estoy en contra, sí, del pecado que el ser humano comete ante Dios. Es decir, Dios nos manda en su palabra, para que estemos claros en este día, Dios nos manda en su palabra a amar al prójimo como a sí mismo. Dice su palabra: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y los brujos son parte del ser humano, del prójimo, los homosexuales también. Por lo tanto, nosotros los cristianos que estamos buscando al Dios vivo y de poder, no odiamos a los homosexuales. Sí odiamos su práctica, porque la práctica de la homosexualidad no es buena ante Dios. Dice la palabra de Dios que Dios la aborrece, la práctica de la homosexualidad. Por lo tanto, todo lo que Dios aborrece, yo lo aborrezco. Es decir, yo no aborrezco al hombre que comete pecado. Al homosexual no. Al homosexual, como a todo ser humano, hay que amarlo. Hay que orar por él. Hay que pedirle a Dios misericordia. Todo aquel que está cometiendo este tipo de actos. Ahora, lo que nosotros no podemos es apoyar todo aquello que la Biblia condena. No, nosotros no podemos estar en favor de todo aquello que la Biblia condena, porque la Biblia aborrece todos esos pecados que el ser humano hace, que para ellos son normales. La Biblia lo aborrece, y si la Biblia lo aborrece, pues ¿quién soy yo para estar contradiciendo la palabra de Dios? Pero sí vemos que desde la antigüedad, en diferentes culturas de la antigüedad, se practica la homosexualidad. Mira, en Roma, el Imperio Romano, que es uno de los imperios más fuertes que ha pasado por la humanidad, se habla que también practicaban allí la homosexualidad. Y tenemos allí en la antigüedad a Platón, un hombre que todo aquel que ha leído la historia universal, la historia antigua, la historia universal, es muy difícil que no se encuentre con este personaje famoso, este filósofo de la antigüedad, Heráclito, Platón, Alquímedes, todos estos hombres famosos de la antigüedad, que tuvieron mucha fama, que hicieron grandes aportes a la sociedad. Se dice que Platón era homosexual. Y no solo que era homosexual, sino que le gustaban los menores, que le gustaban los jóvenes.
Por eso, cuando una persona tiene amores que duran mucho tiempo para casarse, le dicen, él tiene un amor platónico. Eso yo lo escuchaba mucho en mi niñez. Él tiene un amor platónico. Dice que tiene un amor viejo, un amor de estos amores que tú amas por dentro, pero que tú nunca logras conseguir ese objetivo. Esa mujer que el joven se enamoraba, pero que era de otro, o que esa mujer nunca lograste tener amor por ella, pero tú que duraste mucho tiempo enamorada de ella y buscando toda la forma para tener una relación con ella, para tener una amistad, para tener unos viajes con ella, nunca pudiste tener esa dicha, podemos decir, de tener esa relación. Es un deseo no alcanzado, un amor platónico. Se deriva de Platón, del filósofo Platón. Platón se enamoraba solo, se enamoraba por dentro, porque según dice la historia, que Platón era homosexual. ¿Qué significa eso? Que la homosexualidad viene desde tiempos remotos. Ahora, la homosexualidad, el individuo, el ser humano nace con ella, o el ser humano cuando crece se hace homosexual. ¿Cuál es la verdad sobre esto? ¿El ser humano se hace homosexual o nace homosexual? Según dice la palabra de Dios, nadie nace homosexual. Según dice la palabra de Dios. Aquí lo leí ahora mismo. Varón y hembra lo creó Dios. Si nos vamos al Génesis 2:18, vamos a hablar desde el comienzo de la Biblia. Génesis 2:18, cuando Adán, Dios le da la orden, Adán que estaba en el Edén, Dios le da la orden que le ponga nombre a todos los animales de la tierra, porque Dios le dio la orden a Adán, y Adán fue el que le puso la orden a las parejas, a la gallina, al gallo, a la perra, al perro, a la jirafa, al león, a la leona. Dios le da la orden al primer hombre creado, Adán. Pero, ¿qué dice el Señor en Génesis 2:18? Dice, y vio Dios que el hombre estaba solo, e hizo una ayuda idónea. ¿Y a quién le hizo? Le hizo a una mujer. Dios no le hizo otro hombre a Adán. No le hizo a Rafael, a Andrea, a Pablo, a José. No, le hizo a Eva. Le hizo a Eva porque varón y hembra lo creó. E hizo una ayuda idónea. ¿Para qué? Bueno, para que el ser humano se multiplique. Para que el ser humano se reproduzca. Porque si le hace otro hombre, entonces la raza humana se iba a quedar así. Pero le hace una ayuda idónea. En el 2:24 dijo, dejará el hombre, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso Dios hizo al hombre. Él le hizo una ayuda idónea. Le hizo al sacerdote del hogar, al hombre del lugar. Por eso que hoy día vemos tantos matrimonios destruidos por el diablo, porque el diablo sabe que el matrimonio, que el hogar, que la familia fue la primera institución que Dios creó. La primera institución creada por Dios fue el matrimonio, algo hermoso, algo bello,
Pero ¿qué hace el diablo? El diablo le hace creer hoy al ser humano de que Dios creó a dos hombres en la casa. Hay mujeres que creen que también son hombres en la casa y no respetan a su pareja. Pero también hay hombres que no se dan, no, con su forma de actuar también hacen que la mujer no lo respete. Porque Dios mandó al hombre amar a vuestras mujeres, amar a vuestras mujeres, y mandó a la mujer a respetar al hombre. Es decir, vivir conforme a la voluntad de Dios. Dejar dirigirse por Cristo, poner a Cristo dentro de la relación. Quise hablar ahí en esta parte del matrimonio, porque es muy importante, el matrimonio de hombre y mujer. Dios no creó a dos hombres para que se casen, creó a un hombre y a una mujer, para que se amen, para que se respeten ambos. Pero ¿qué pasa? El ser humano ha querido desafiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema que hay en la sociedad? Es que la sociedad no quiere dejarse guiar por la palabra de Dios. Y durante que el ser humano no entienda que ningún Estado, ningún gobierno de un país puede dirigir bien a sus ciudadanos, donde el Estado saca la palabra de Dios de las escuelas, saca la palabra de Dios del Estado, de la educación. Aquí en esta sociedad, si en las escuelas se le estuviera dando religión como debiera darse, la palabra de Dios, no hubieran tantos niños desviados, no hubieran tantos delincuentes desviados. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere buscar de Dios, no quiere entender que solamente la palabra de Dios, la Biblia, es la que cambia, transforma y hace nuevo a un ser humano. Durante que el ser humano no comprenda eso, tendremos problemas en la sociedad. Tenemos problemas porque el problema está de que el ser humano ha olvidado a Dios y ha querido serse ellos sus propios, cada quien su propio Dios. No quieren buscar a su Creador. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, establece aquí, llevándonos a Levítico, la palabra de Dios llevándonos a Levítico 12, Levítico 18, 22, dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no te echará con varón como con mujer, es abominación. Aquí en Levítico 18, 22 dice que no te eche con varón, porque es abominación contra Jehová tu Dios. Es pecado ante Dios. Dios aborrece el pecado de la homosexualidad. Pero también en el Nuevo Testamento Dios habla de la homosexualidad. No solo en el Viejo Testamento, sino también en el Nuevo. Para aquellos que quieran buscar una excusa, que Dios nada más hablaba en el Antiguo Testamento. Al Dios que yo conozco, al Dios de Pablo, al Dios de Isaías, al Dios de Moisés, es el Dios de hoy, de ayer y de siempre. Y lo que era pecado ayer es pecado hoy. Dios no ha cambiado su palabra. Su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra
no pasará. Es por la palabra de Dios que va a juzgar al ser humano. El ser humano que se cree que va a burlar a Dios, no. El ser humano lo que tiene que arrepentirse y entender que todos, por el pecado de Adán y Eva, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que volvernos a Dios y buscar un arrepentimiento genuino. Porque solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados es que nosotros podemos obtener la salvación eterna y podemos un día irnos con Dios. No como dicen muchos, que desde que se muere alguien, que Dios lo tenga en su santo seno, que Dios lo tenga en gloria. Si tú te fuiste sin Cristo, si tú no buscaste a Dios aquí en la tierra, y tu hobby era beber, tener 2 mujeres, hablar mentira y desechar la palabra de Dios, aborrecer la palabra de Dios, ¿cómo tú crees que te va a ir para el cielo? No, el que se va para el cielo es aquel que se haya arrepentido de su pecado, haya aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador y haya reconocido que hay un arma que salvar y que solo el único que salva se llama Cristo. Por eso a los homosexuales, a los hechiceros, a los idólatras, a los que hablan mentira, a los ávaros, aquellos que aman más al dinero que a Dios, que en su mente nada más está en hacer dinero, y ponen al Dios de dinero, al Dios mamón primero que a Dios. También Dios un día tendrán que ver en la cara a Dios. Porque dice su palabra, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda boca confesará a Dios de todo lo que haga en esta tierra y de todo lo que diga. A Dios no se le escapa nada. ¿Tú sabes por qué a Dios no se le escapa nada? Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que tú siembres en esta vida, si sembraste para corrupción, entonces cosechará muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Que no le verá la cara a Dios si no te arrepientes de las cosas que hace, oculta, que ni lo sabe la esposa, ni lo saben los hijos, ni lo sabe tu jefe de trabajo, ni lo sabe tu mejor amigo, pero el Espíritu Santo lo sabe. Pero Dios desde el cielo lo sabe. A Dios no lo engaña nadie, porque Dios no puede ser burlado. Y aquel homosexual que está en el closet, que la familia o la esposa no sabe que es homosexual, tienen que entender que si te mueres sin Cristo, tendrás problemas, porque no va a ver la cara a Dios. Dice la palabra aquí en Romanos 1:26, 1:27, dice así: por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Mujeres que cambiaron la naturaleza de Dios en contra de la naturaleza. Se hicieron lesbianas y vivieron mujeres con mujeres en actos vergonzosos, en actos bochornosos ante la presencia del Señor. Dice, mira cómo dice el 27, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Se desviaron de la naturaleza de Dios, porque al principio yo leí, varón y hembra lo creó Dios.
y ellos se desviaron. Aquellos que hoy son homosexuales, lesbianas, eso no es de Dios. Tú me dirías, lo que pasa es que mi cuerpo es mío. Mi cuerpo me lo dio Dios y nadie tiene que meterse con eso. No, Dios no toma por inocente al culpable. Dios no te hizo homosexual. Dios te hizo un hombre para que esté con una mujer. Por eso hizo una ayuda idónea que fue a Eva ya en el Génesis. Dios no te hizo a ti homosexual. El diablo te hace entender que tú eres homosexual. El diablo te hace entender que practicar la lascivia, hombre con hombre, está correcto porque es tu cuerpo. No, el cuerpo del ser humano, Dios se lo dio al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza para que busquen a Dios, para que adoren a Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu Santo puede morar en un hombre si está en pecado de homosexualidad? Si el Espíritu Santo es santo, ¿cómo Dios mora un espíritu en pecado? Si la homosexualidad es pecado, es abominación ante Jehová, no puede morar. Para el Espíritu Santo moral aquí, tiene el ser humano que arrepentirse. ¿Por qué? Porque el ser humano que anda en el pecado de homosexualidad no anda conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser burlada y la palabra de Dios aborrece. La palabra de Dios aborrece la homosexualidad, porque el ser humano no nació homosexual. El ser humano, en su gran mayoría, los homosexuales. Y tú me dirías, ¿cómo entonces si no nacieron homosexual? ¿Cómo se hace el hombre homosexual? Hay varias razones. Varias razones. Primero, hay cosas secretas que quizá la gente que no conoce de la palabra y del mundo espiritual no lo sabe. Cuando las madres le venden su hijo al diablo, en su gran mayoría, los niños todavía en la barriga se lo dan a un ídolo, se lo dan a Anaísa, se lo dan al niño de Atochi, se lo dan al demonio de San Miguel, a esos demonios, Dios los reprenda. Cuando ese niño nace deformado porque se lo dieron a un demonio, se lo dieron a un ídolo. Y a veces se lo venden y no se dan cuenta. Pero a veces los padres, en esa carrera loca de tener dinero, hacen pacto con Satanás. Y cuando hacen pacto por Satanás, dice la palabra de Dios, que todo el que nazca a partir de ahí, de ese pacto, puede nacer deformado. Puede nacer con problemas porque fue entregado a Satanás. Entonces, desde ahí, desde la concepción, los niños vienen teniendo problemas porque en vez de dárselo a Dios, se lo entregan al maligno. Hay muchos secretos. ¿Por qué un niño nace homosexual? Pero también las madres, cuando son muy jóvenes, comienzan a no desear ese niño. Se lo quieren sacar, se beben tomo, beben unos remedios amargos para sacarse. Entonces le van inyectando al niño eso. Y a veces hay niños que nacen por la misericordia de Dios y la mamá hizo de todo para sacárselo. Ese niño, al nacer con una madre que no lo deseaba, nace desde pequeño con trastorno y con problemas. No solo puede nacer homosexual, puede nacer hasta loco desde ahí con problemas mentales. Niños no deseados. Pero también hay otra causa por el cual un niño puede nacer con problemas de homosexualidad. Y esta es muy importante. Y yo quiero que la gente en este día se haga énfasis en esto de lo que le voy a decir. A veces los niños se los damos a un tío para que lo cuide, a una tía para que lo cuide, a un sobrino para que lo cuide, a un vecino que tú quieres mucho para que te cuide el niño, jovencita que se lo dan a alguien para que se lo cuide, se van para las discotecas de noche o se van a trabajar
porque no tiene quien le atienda al niño. O se van a hacer una diligencia porque no tiene quien le atienda al niño. En ese momento que el niño está solo con esa persona adulta, si es un hombre, un señor que tiene instinto de homosexualidad, ese niño puede ser violado por el abuelo, sí, por el abuelo, porque la mayoría de esos incestos, la mayoría de esas aberraciones, la mayoría de esas violaciones, no lo hace el enemigo tuyo, que tú no le das al niño. La mayoría de esas violaciones lo hace la persona de confianza. Por eso Cristo dice, por eso que hay que llevarse la palabra, no hay justo aquí en la tierra, solamente mi Padre que está en el cielo. Entre más confianza tú le tienes a un ser humano, de más harto tú caes cuando te da el golpe. Porque entre más harto está, más duro te da. Es decir, que entre más tú confianza en una persona, tú no sabes si es ese que tiene tantos años contigo compartiendo y un día el diablo lo usa. Se le mete el diablo y te viola el niño de 2 años, de 3 años, porque ahí ocurren las violaciones, 4 años, 5 años y hasta 6 años. Cuando ese niño es violado a esa edad, a esa corta edad, lo primero que hace el violador es que lo amenaza. Lo amenaza. El violador lo amenaza y le dice, si se lo dice a tus padres, si se lo dice a tu madre, yo la mato a ella y te mato a ti. Entonces, ese demonio de homosexualidad, porque es un demonio de homosexualidad, es un principado, son demonios de las tinieblas que atacan a las familias para destruirla. Samauna tamuatai. Dios sea glorificado en esta hora. Son demonios de las tinieblas que atacan la familia con esas maldades para que las familias se dividan para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Siento a Dios aquí diciendo esto. Cuando un niño te lo viola el abuelo, un tío querido, la niña te la viola alguien de confianza de tu entorno, ¿tú te quieres morir? ¿Tú quieres matar a esa persona? Tú de una vez corres a meterlo preso, pero ya el daño está hecho. Lo que hay es que tomar medidas preventivas sobre esto. ¿Y cuál medida preventiva se puede tomar? Bueno, todas las que sean necesarias. No tener confianza con todo el mundo. No tener confianza con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los homosexuales, según datos que hay, es que alguien de confianza lo violó cuando pequeño. Esa es la realidad. Yo he hablado con muchos homosexuales y ellos me han confesado, me han hablado que es desde pequeño que el ser humano no nace homosexual, porque Dios no hizo al hombre homosexual. Por eso dice, varón y hembra lo creó. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hace lo hace bueno. Y Dios no va a crear un ser humano para mandarlo al infierno después que lo hace. No. Dios no te va a hacer brujo a ti, no te va a hacer homosexual, no te va a hacer mentiroso, para después que te haga el mismo darte una condenación eterna. No, todo aquel que se pierde, todo aquel que muere es porque no quiso, cuando estuvo en vida, recibir a Cristo, arrepentirse. Porque todo el mundo, de una forma u otra, de algo tiene que arrepentirse. Porque en este mundo el que no cojea, como dice el adagio, el que no corre vuela. De alguien tiene que arrepentirse el ser humano.
Unos son homosexuales, otros son brujos, otros son mentirosos, otros son ladrones, otros son ávaros, pero de algo el ser humano tiene que arrepentirse. Por lo tanto, este tema de la homosexualidad, es muy importante que las madres desde pequeños no le tengan confianza de dejar sus niños, sus niñas con todo el mundo. Porque desde la niñez que comienza el problema. Ahora, hay un antídoto, hay un remedio, hay algo que puede quitar la homosexualidad. Porque dice la gente que no, que la gente nace con eso, que hay que respetar eso y que nadie tiene que meterse en eso porque Dios ama a todo el mundo así, que son los religiosos y los cristianos y el que lee la Biblia, que vive acusando a todo el mundo y queriendo ser santo y que todo el mundo se va a perder para ellos y que los homosexuales hay que dejarlo así porque ellos también así, porque ellos nacieron así. La Biblia no habla de nada de eso. La Biblia habla que hay que amar al prójimo como a sí mismo. El hombre que busca de Dios, el hombre de Dios, ama al homosexual como ama al brujo, pero no ama su pecado. No vamos a confundir una cosa con la otra, no. Todo aquello que Dios aborrece, la Biblia, yo no tengo que estar contradiciendo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado, yo no soy quien para contradecir la santa palabra de Dios. Y es un pecado ante la presencia de Dios. ¿Hay un remedio? ¿Hay un antídoto para eso? Sí, lo hay. Yo le presento uno. Yo le presento al que murió en la cruz del Calvario, al que murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Yo le presento al Cristo de la gloria, al Rey de reyes y Señor de señores, porque para Cristo no hay nada imposible. Aunque para los científicos, aunque para los médicos, aunque para los sabios de la tierra es imposible quitarse la homosexualidad, para Cristo no hay nada imposible. Cristo murió por el homosexual, murió por el brujo, murió por el borrachón, murió por el político, murió por todo aquel ser humano que entienda que sus problemas nadie puede solucionarlo. Hay uno que se lo soluciona, que se llama Cristo Jesús. Lo que pasa es que el ser humano queremos darle más importancia a la ciencia, más importancia a lo científico, más importancia a las cosas de este mundo, que al Todopoderoso, que al Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles: yo me voy. Le dijo algo muy importante: yo me voy y los dejo. Pero le dejaré con ustedes al Consolador. Pero antes de eso le dijo, eso está en Mateo 28:19, dijo estas palabras el Maestro: toda potestad se me ha dado en los cielos y la tierra. Óigalo bien. Oye, toda potestad se me ha dado en los cielos y la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que Él tiene el control de todo lo que se mueve en esta tierra. Tiene el control y la solución a todos nuestros problemas. No importa lo grande que sea tu problema. Yo te he presentado en esta mañana uno más grande que tu problema, que se llama Cristo Jesús. No importa que tú tengas 20, 30, 50 años siendo homosexual. Cristo en un segundo te cambia la homosexualidad y te hace un hombre nuevo. No importa que tú tengas 50 años siendo brujo. Cristo te cambia de servirle a Satanás para que le sirva a Él. Pero tú tienes que entender algo muy importante. Tienes que abrir la puerta de tu corazón.
porque su palabra lo establece. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Que durante que el ser humano esté buscando excusa, Cristo no va a poder entrar y hacer en tu vida una profilaxis, una limpieza profunda en tu corazón.